Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de conjuntos, pero antes de continuar, aclarar ciertas dudas que me habían llegado por correo, que es bueno también aclararlas, y sería lo siguiente. La primera duda era respecto al signo cuando alguien negaba una afirmación. Por ejemplo, nosotros ya entendíamos que podíamos tener una frase que podría ser Juanito fue a comprar pan o estaba estudiando. Y esta proposición la podríamos describir con una letra P. ¿Ya? Vamos a decir que P en este caso es que Juanito fue a comprar. Fue a comprar. ¿Ya? Y habíamos dicho por las guías que aparecen acá en esta parte que la negación nos solíamos describir de la siguiente forma, con una barra en la parte superior. Para describir que ahora ya no era Juanito fue a comprar, vamos a copiarlo, sino que simplemente era que no fue a comprar, que era la negación. Entonces habíamos hablado sobre la negación. Que al tener esta barra en la parte superior, estamos hablando de una negación. También se habló, pero no profundamente, de que había otra forma de negar una proposición, que no es habitual en el curso, pero sí aparece en otros libros. Eso puede ser que en la guía aparezca este símbolo, lo que se conoce habitualmente como cola de chancho, en la parte de adelante de la P, que también simboliza la negación. ¿Ya? Hay libros más rebuscados que aparece este símbolo, que también se considera. Pero eso ya son más antiguos, pero aún así, si alguna vez lo llegan a encontrar, se refiere a la negación. ¿Ya? Entonces, esa era la primera duda. Mucha gente preguntó de qué aparecía en la guía y qué simbolizaba ese símbolo. ¿Ya? Que era simplemente la negación, que es equivalente en la parte superior. Puede ser porque la guía se copió de alguna guía anterior, de otro curso, o se tomó de algún libro, entonces se consideró el signo habitual que se considera. De las dos son exactamente igual de válidas. La segunda duda que apareció también era respecto a cómo generar las tablas de verdad y cómo trabajar. Entonces, antes de comenzar con la continuación, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo creo que con este ejemplo ustedes podrían ya entender cómo se genera la tabla de verdad. Y es simplemente una práctica. ¿Ya? Para eso vamos a considerar la siguiente proposición compuesta. Vamos a decir que P y Q, ¿ya? Saben que es minúscula, pero yo tengo la costumbre de hacerla con esa Q. Y el P implica, o entonces, no Q. ¿Ya? Entonces, voy a ponerle una estrella. Esta es la proposición compuesta que vamos a generar la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas proposiciones hay? Compuesta significa que tiene más de una. Tiene dos. En este caso es la P. Y también se encuentra la Q. Entonces sabemos que son dos. Mentalmente podremos saber que es un 2 elevado a 2, porque recuerden que es un 2 elevado a n, donde el n es la cantidad de proposiciones para saber las combinaciones. En este caso son 4 combinaciones posibles. Que P sea verdad o mentira, verdad o falso, y Q verdadero y falso, pero en todas las combinaciones posibles. Habíamos hablado entonces que había que considerar P y considerar Q. P podría ser la mitad verdadera y la otra mitad falsa, y Q simplemente la combinación verdadero y falso. Entonces aquí yo tengo todas las combinaciones posibles de P y Q. Tengo el caso 1, tengo el caso 2, tengo el caso 3 y el caso 4 en filas, ¿ya? Pero ahí tengo todos los casos posibles. Ahora, lo que necesito es darme cuenta que está también el no Q. Por lo tanto, también necesito
aunque yo conozca Q, es bueno también escribir el no Q, que es simplemente cambiar. Si Q era verdadero, el no Q es falso. Si el Q es falso, pasa a ser verdadero y así va cambiando cada uno de los pasos con el negativo. Simplemente cambia ese en su estado de verdad. Si es verdadero, cambia a falso, y si es falso, cambia a verdadero. Pero solamente el Q, no el P. No tengo un no P, entonces no tiene sentido hacer ese. Ahora generamos los paréntesis. Los fijamos en el primer paréntesis. Voy a borrar los colores acá. Y vamos a trabajar con este paréntesis, el P y Q. Entonces, como tenemos el P y Q, elimino el paréntesis mentalmente, porque ahora estoy dentro del paréntesis, y veo la tabla de verdad. Tenemos que recordar que el conector I solamente iba a ser verdadero cuando los dos son verdaderos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el primer caso? Porque sería, ahí después escribieron, vamos a las leyes de Morgan, ¿sí? Entonces, tendríamos verdadero con verdadero, me da verdadero. Y no hay ninguna más. Ninguna combinación me genera un verdadero. ¿Ya? Ahora, el siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis se origina por el P implica no Q. Entonces escribimos el P implica el no Q. También, ahora que me acordé, yo antiguamente también veía que ponían un menos. No se ocupa, pero yo lo he visto. Y si uno lo ve es porque puede ser. Sobre todo cuando uno revisa internet, mucha gente ocupa los foros el negativo adelante, ya que no saben escribir el cole chancho o la barra superior. ¿Ya? Entonces tenemos este P implica el no Q. Tenemos que recordar que para que esto fuese verdadero o falso, era más fácil recordarse el caso contrario, el falso, que es solamente cuando este no Q era falso y el P era verdadero. Que el P sea verdadero, o por el con morado, que el P sea verdadero es simplemente el primero y el segundo caso. Y que el no Q sea falso es simplemente el primer caso. Por lo cual, este es falso y los otros son verdaderos. Y por último, hacemos la composición total. Total, porque ya tenemos el primer paréntesis y el segundo, y ahora tenemos que aplicarle el conector I. El primer paréntesis, que era el P y Q, y ahora el segundo paréntesis, que también tenemos el valor de verdad, que está ahí. Imaginemos que esto es el 1, este es el paréntesis 1 y este es el paréntesis 2, y acá tenemos el paréntesis 1, tenemos el valor de verdad, si es verdadero o falso, y tenemos los valores de verdad del segundo paréntesis, y tenemos el conector I. Entonces, simplemente ver la tabla, de generarla. Para que sea un I, tenemos que fijarnos que los dos sean verdaderos. Y no hay ninguna fila en las cuales la columna 1, paréntesis 1 y paréntesis 2 tenga los dos casos verdaderos. Entonces son todos falsos. En este ejemplo dieron que todos fuesen falsos. Hay veces que da que una fila es falsa y las demás son verdaderas, o una verdadera y todas falsas, o todas verdaderas. Y es lo que habíamos hablado también, que son los casos. Contradicción, si todas son falsas. Si los dan todas verdaderas, es afirmación, no me acuerdo bien el nombre que le habíamos puesto. Y tautología, profe. Tautología, disculpen, tautología, contradicción y la combinación de todas las posibles. Ahora, alguien preguntó también ahora recién en el chat sobre las leyes de Morgan. Vamos a revisar las leyes de Morgan. Más atrás. Esperen, que esta era la guía de conjuntos. Entonces, déjenme adelantar. No perder la guía. Ahí está. Entonces, ¿dónde está? Ya. Entonces alguien ahí preguntó sobre las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan simplemente es una
lo que los va a decir en qué caso serían los valores de P y Q. Ya, y es la misma persona. Entonces la persona preguntó, profesor, pues después podemos ver la ley de Morgan, ya, ahora la voy a molar. Y después dice, ¿en qué caso cuáles serían los valores de P y Q? Ya, en todos estos ejemplos que están acá, uno no conoce los valores de P y Q. Uno podría hacer la tabla. Podríamos hacer aquí una tabla, vamos a considerar una tablita. Ahí. Y vamos a copiar esta ley de Morgan como ejemplo. ¿Ya? Copiar y los vamos a la siguiente. Pega. Entonces vamos a poner ahí. Entonces está más grande. Ahí. La ley de Morgan. ¿Qué significa esta ley? Lo que está diciendo es que son igual de equivalentes. Tiene la tercera línea del igual. Eso quiere decir que son totalmente equivalentes tanto por la derecha que por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pescamos la parte de la izquierda, podríamos considerar lo siguiente. Tenemos P, tenemos Q, entonces tendríamos 4 combinaciones posibles. Entonces son 4 filas. No tenemos P, no tenemos el no P y el no Q, entonces simplemente eso. Y ahora lo que está en el paréntesis, que sería el P o Q. El P o Q va a ser verdadero cuando solamente se tenga como mínimo uno verdadero. Por lo tanto, las 3 primeras son verdaderos y la última es falsa. Y el paréntesis en negativo, porque tiene la raya superior, sería cambiar el anterior. Si es verdadero pasa a ser falso y si era falso pasa a ser verdadero. Fíjense en ese detalle, que el negativo aplica todo el paréntesis. Entonces todo el paréntesis era esto. Entonces cuando es verdadero cambia a falso y cuando era falso cambia a verdadero. Y por otra parte me dice, sí. Es que yo estaba haciendo lo mismo que usted para comprobar. ¿Sí? Y es que yo lo hice de otra manera, creo que me equivoqué. Que era que como no P o no Q, yo como se empieza como verdadero, verdadero, falso, falso, yo lo puse al revés. Falso, falso, verdadero, verdadero. Ya, esa es una buena acotación. Si ustedes parten con una tabla, esto es una sugerencia, el orden es una sugerencia, porque hay gente que puede decir esto, yo hago el verdadero, falso para el P, y para el Q empiezo a probarlo, verdadero, falso, falso, verdadero, ya. Y genera las 4 combinaciones. Y compruebo esta tabla. Si ahora yo quiero comprobar la parte derecha, tengo que utilizar el mismo orden. No puedo cambiar el orden. Porque estoy comparando exactamente las mismas filas. No puedo decir que en una fila compare esta y la compare con esta. En este caso coincido, pero la segunda no coincide. No son comparables. Entonces puede ser que eso te pasó. Que uno cuando hace las tablas de comparaciones o quiere ver los resultados y la quiere comparar con otra tabla, tiene que como mínimo hacer que el orden de los P y Q sea exactamente igual. No los puede modificar. Tenemos que partir con la misma copia. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos el P y ahora necesitamos ahora sí aparece el no P. Aparece el no P y aparece el no Q. Entonces tenemos el no P, el no Q y tenemos que hacer las tablas de verdad, los valores. Para el no P tendríamos falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora tendríamos que probar el no P y no Q. El no P lo voy a poner en rojo, sería 1 y este sería la columna 2. Entonces el I solamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos y para el resto de los casos va a ser falso. Entonces se obtiene el mismo resultado final. Tanto por la derecha como la izquierda son equivalentes. ¿Ya?
Las leyes de Morgan es simplemente los va a servir en algún momento para poder reducir, para poder simplificar en algún momento, darnos cuenta de que podremos convertir esto en otra forma para poder trabajarlo de mejor manera. Nada más. Profe. ¿Ya? ¿Sí? Profe. Es que creo que me entendió mal. Soy el mismo que preguntó. Sí, Yo hice exactamente lo mismo, ¿ya? pero en vez de poner como está en negación, puse primero 2 falsos y 2 verdaderos. No hice la tabla entera, lo hice de una. Como normalmente cuando no es negación se pone 2 verdaderos y 2 falsos. Yo lo hice al revés al tiro. Y ahí me dio exactamente igual, pero en el caso del y negación no me dio. Como que ahí no me funcionó. Pero aquí me está dando a mí, me dio igual. Sí, pero usé otra distinta y me dio, como usted, pero la otra no me dio. Es que no te entiendo cuál es la otra. Ah, pues la otra columna, ¿en la tercera y cuarta? No, en la no P y no Q. En esta. Equivalente a no P o no Q. Y es que no son equivalentes. No, porque no, en la que sale coma al lado. En la ley de Morgan sale dos propósitos. Bueno, ya, sí te entiendo. En la otra. En la otra. En esta. Ya. No te resultó. Sí, en esa. En eso no me resultó. Vamos a copiarla y la vamos a hacer. Sí. Para matar la duda. Entonces voy a eliminar todo. Y la vamos a trabajar. Ya. Ejercicio 2 de la diapositiva 29. Ya, después vamos a hacer primero esto. Entonces, tenemos este. Tenemos un P, tenemos un Q. Tenemos que generar la tabla de verdad. Son 4, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. El P o Q va a ser verdadero cuando basta con que uno sea verdadero. Es I, profe. Ah, el I, disculpa, sí, un I. Estaba pensando en el O, no sé por qué. Entonces va a ser verdadero, falso, falso, falso. Y el paréntesis negativo, no voy a escribir de nuevo todo eso, va a ser simplemente la negación. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ya. Ahora, el segundo. P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, no P, no Q. Que sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y vamos a aplicar ahora el O, que sería el no P o no Q. El O es que tiene que ser, basta con que uno sea verdadero. Uno de estas dos columnas, esa o esa. Acá hay un verdadero, un verdadero, un verdadero. Por lo tanto, verdadero, verdadero, verdadero. Y el primero es falso. Esta con esta son iguales. Entonces, sí son equivalentes. Ah, ya caché en cuál me equivoqué. Gracias. Son leyes. Así uno tiene, sí, puede haber un error de tipeo. Pero esto es un consejo por si acaso. Cuando uno repasa es normal que uno se pueda equivocar. Pero lo primero que uno tiene que hacer es que si tiene alguna duda, escriba leyes de Morgan o lo que sea, cualquier tema, en internet primero. Y busque Wikipedia, algún paper, todo. Y verifique si está bien el tipeo, porque puede ser que el que escribió esta PPT se haya equivocado, o sea, es súper normal. Y que haya un error de tipeo. Pero si aún así verificamos por medio de Wikipedia, que es la biblioteca más grande universalmente, y aún así aparece, tenemos que cuestionarnos primero nosotros, ¿ya? Y hacerlo otra vez, esperar un rato, ir a tomarse un café, después hacerlo en otra hoja, sin mirar de nuevo dónde está el error, no buscarlo, hacerlo totalmente de nuevo. Y ahí lo podemos dar cuenta, ¿ya? Eso también es las pruebas. Cuando tengan una prueba, si la gente dice, me sobró 20 minutos, voy a revisar,
realmente no va a encontrar el error porque no se va a cuestionar sus propios errores. Por eso hay gente que mira para el techo, se relaja un rato, descansa y después vuelve a revisar, pero detalladamente, o lo vuelve a hacer separado para ver si está realmente. Dice, ahora otra persona dice, de Berlín de Morgan, ¿podría explicar ejercicio 2 de la diapositiva 29? Diapositiva 29. Aquí no hay... Oh, no sé cuál es la diapositiva 29. El ejercicio 3, no sé de qué ejercicio estamos hablando. Ya, pero para no quitar el tiempo tampoco, tenemos que continuar un poco. La ejercitación, eso, sobre todo las ejercitaciones, para eso también está en la ayudantía. ¿Ya? Yo hice la tabla solamente por ese caso, para que quedara grabado, de cómo se podría generar esta tabla y cómo hacerlo. Pero también en la ayudantía van a ver eso. Entonces los ejercicios los pueden fomentar un poco más y los ayudantes están para eso. Igual que los talleres igual pueden preguntar. Yo igual trato de abarcar todo, pero tenemos que avanzar un poco. ¿Ya? Si nos sobra tiempo al final de la clase, perfectamente podría hacer los ejercicios, pero por lo menos tengo que terminar esta PPT. Entonces, continuando ya con eso, olvidando un poco lo que es la tabla, ¿ya? Y lo que es esta generación de los conectores lógicos, estamos hablando en la última clase sobre los conjuntos, el conjunto, el subconjunto. Habíamos hablado que esa era la definición, pero nos faltaba hablar sobre las definiciones de unión, intersección, la diferencia y el complemento. La unión, vamos a partir con la unión que es la más simple, es simplemente que va a haber un elemento que pertenezca a este universo. Hay que entender que nosotros, aunque tengamos un conjunto A y un conjunto B, estos dos conjuntos viven dentro de otro conjunto más grande, que es el universo. No puede ser que hayan dos conjuntos y no haya nada más fuera de ellos, porque si no serían el mismo conjunto. Tiene que haber algo fuera, algo externo. Y ese externo le llamamos universo porque abarca todo. Entonces tiene que haber un elemento, acá lo dice que tiene que haber un elemento que pertenece al universo, que está dentro de todo este cuadrado, en el cual ese elemento tiene que pertenecer al A y tiene que pertenecer al B. ¿Ya? Puede ser o al A, y ahí está el conector, o también puede ser perteneciente al conjunto B. Pero no puede ser el caso, y lo voy a dibujar acá con un color rojo, que ese elemento esté fuera de los dos. Porque si ese elemento está fuera de los dos, entonces no pertenece a la unión. ¿Ya? Unión, entonces, es un elemento que pertenece a uno de los dos conjuntos, o a los dos. Para eso vamos a hacer un dibujo, no sé a dónde puedo rayar acá. Imaginemos el caso más representativo, es de la intersección de dos conjuntos. ¿Ya? A este lo vamos a llamar A y a este lo vamos a llamar B. Y nosotros podemos considerar que este puntito rojo que habíamos hecho anteriormente, que es el elemento en cuestión, puede pertenecer a la A, puede pertenecer a B y también puede pertenecer a ambos. Si está en una de esas tres espacios, es un elemento que pertenece a la unión. Si ese punto está fuera, no pertenece a la unión. ¿Ya? Ahora, el segundo caso, que es la intersección, también tiene que pertenecer al externo, tiene que pertenecer a todo esto, incluyendo adentro o afuera de los conjuntos, pero ¿profe? Tiene que cumplir lo siguiente, ¿sí? Profe, una pregunta. O sea, en la parte de la unión, no importa si es solo del A y no del B, va a pertenecer a la unión igual, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Ya, profe, gracias. Sí. Que no importa que esté ahí, ¿ya? No importa que solamente sea de A, al ser una unión, es como todo lo tuyo también es mío, así, el A y el B. Es una unión de conjunto. Entonces, aunque sea solamente del A, ahora pasa a ser de los dos elementos. Se unieron los conjuntos. La intersección, como el nombre lo dice, ahora es simplemente el elemento que pertenezca a A y también pertenezca a B, que solamente esté en esta zona, en la zona de la intersección, que tiene que ser a ambas, ¿ya? No puede ser solamente de A y no puede ser solamente de B. Tiene que ser de los dos porque hay un conector I. La diferencia, que se lo conoce, y esto es sumamente importante, el orden de la diferencia, A menos B,
dice que tiene que pertenecer al primero, tiene que pertenecer al A, puede estar aquí o acá, porque pertenece al A, pero no puede estar en B. ¿Qué quiere decir? Que solamente puede estar en esta zona. Porque tiene que pertenecer al A, pero no puede ser B. ¿Ya? Más adelante vamos a ver los dibujos bien pintaditos, por si acaso, pero es simplemente la referencia. El complemento dice que pertenece a todo el universo, pero no pertenece a A. El complemento es todo lo que no es de A. Puede estar acá afuera, puede estar acá o acá. Pero no puede estar acá porque esto es zona de A y acá tampoco porque es del conjunto A. Solamente puede estar afuera de A, en el externo. ¿Ya? Y ahí hay un caso particular de la diferencia de simetría. ¿Ya? Que es lo que no pertenece a... El de diferencia de simetría es bien raro este. Casi nunca se ocupa, pero igual existe. Que pertenece a A y no a B. Y pertenece a B y a no A. ¿Qué significa? Que es todo esto. Pertenece a A, pero no a B. ¿Ya? Unión. Todo lo que pertenece a B y no a A. Esta es la zona de diferencia simétrica. ¿Por qué se llama simetría? Porque se forma como una simetría. Realmente esa simetría no existe porque ahí puede ser que un conjunto sea más grande que otro. Es como por los circulitos, ¿no? Para eso, déjenme adelantar. Y ahí están los que estamos hablando. Unión es simplemente, como el nombre dice, la unión entre los dos conjuntos. Todo lo que pertenece ahora a uno va a pertenecer al otro también. Podríamos hasta eliminar esas rayas negras. Pero se ponen para que uno distinga los conjuntos. Está la intersección, que va a ser lo que pertenece al A y también pertenezca al B, al mismo tiempo. ¿Ya? Está la diferencia, B menos A, entendiéndose que el B es el segundo, acá no le pones nombre, pero solamente AB, A el de la izquierda y el B el de la derecha. Entonces sería lo que pertenece a B, restándolo lo que le pertenece a A. Y el complemento. ¿Ya? Entonces eso es lo que estábamos hablando de los conjuntos. Por si acaso, esta representación de conjunto, aunque uno no quisiera, tiene que hacer de repente estos diagramas. Esto se entiende diagrama. Diagrama es una forma que pasamos de obtener la información abstracta, estos conjuntos, y tratar de imaginarlo en nuestro cerebro, a poder hacerlo en dibujo, en pictograma, en algo visual. A eso se lo conoce como un diagrama. ¿Ya? Y en la ciencia y en matemática es súper normal hacer todo en diagrama, porque visualmente nosotros lo podemos entender mejor. ¿Ya? Entonces, ahí habíamos hablado de eso. Y algunas propiedades que uno podría considerar es que si nosotros consideramos A como un subconjunto de B, los conjuntos tienen alguna representación numérica. Recuerden que conjuntos es la palabra conjunto es una agrupación de elementos que sean números, pueden ser nombres, pueden ser frutas, pueden ser cualquier caso. En este curso, un curso de matemática, entonces van a ser números. Y los conjuntos pueden ser un conjunto de los números pares, solamente el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, así sucesivamente. Pueden ser el conjunto de los números reales, puede ser el conjunto de números impares, negativos, y sin fin de... Nosotros le buscamos la propiedad que queramos. Entonces, cada conjunto tiene una representación, tiene un nombre, A, en este caso, y ese conjunto va a tener ciertos elementos. Van a haber elementos que pertenezcan a A, tal que tienen que cumplir algo. Van a tener que cumplir una cierta propiedad, que el X sea par. No sé, en este caso. O que sea otro. Entonces así se representa el conjunto. Habíamos dicho que se podía representar, ahora lo vimos en forma de diagrama, pero también habíamos visto en la clase pasada de la forma en cómo había que representar. Y se podía representar como extensivamente, nombrar elemento por elemento, o también solamente nombrar la propiedad. ¿Ya? Y esa es la forma de representar los conjuntos. Ahora, en el primer caso de aquí de las proposiciones tenemos que A es un subconjunto de B. Entonces, como A es un subconjunto de B,
podríamos inferir también que el complemento de B es un subconjunto de A. También podríamos inferir que si A es un subconjunto de B, la intersección de A, B, veamos si es verdad. Vamos a dibujar ese. No tengo espacio, lo voy a dibujar acá bien pequeñito. Acá tengo A. Y me dicen que A es un subconjunto de B. Entonces, me equivoqué ahí, porque tenía que haber hecho el A más pequeño. Porque el A es un subconjunto de B, está dentro de B. Entonces, el A intersección B, lo que está en A y al mismo tiempo está en B, es simplemente A. Porque está en A y está en B. Y la unión de A unión B va a ser B. ¿Ya? Ahora, el primero también lo podemos ver con el dibujo. El primero me dice que si nuevamente el A es un subconjunto de B, el complemento de B, el complemento, acuérdense que todo lo que está fuera de B, todo esto es el complemento de B, es un subconjunto, es un conjunto más pequeño que el conjunto del complemento de A, porque el complemento de A, además de esta parte roja, también tiene esta parte de acá. Por eso el subconjunto de A es mucho mayor que el complemento de A, es mayor que el complemento de B. ¿Ya? Y ahí hay unas 4 más que yo los invito a ustedes a que hagan los diagramas en su forma de practicar un poco y dibujen el tercero y el cuarto y vean si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, en la próxima clase lo podemos trabajar, pero también es bueno que practiquen. Pero de la misma forma, ¿cómo comprobar estas proposiciones en los conjuntos? Con diagramas. Algunas identidades que podríamos considerar, vamos a retomar algunas nomás por cosa de tiempo, podría ser simplemente que si yo tengo un universo, lo voy a dibujar acá arriba, el universo y tengo un conjunto A, ¿ya? La intersección del A con el universo es el A, es lo único que tienen en común. El conjunto A intersección vacío va a ser vacío, porque es lo único que tienen en común. Y aquí uno va a decir, pero el A no está vacío. Recuerden que por defecto el A ya tiene un elemento que es el vacío, porque ocupa algo. Que tenga más elementos también. Pero habíamos dicho que también el vacío pertenece a todos los conjuntos. ¿Ya? También tenemos la unión, de la unión universo, va a dar el universo total. Y el A unión vacío va a ser el A. Involución, también lo vimos en el caso anterior, que el complemento del complemento vuelve a ser el mismo elemento. Y algunos de conmutatividad, asociatividad y distributividad. ¿Ya? Es bueno, ahí como su compañero había dicho que tenía dudas sobre la ley de Morgan en el caso anterior, es bueno que ustedes lo hagan, porque es la forma en que ustedes repasan, ¿ya? Recuerden que estos cursos son súper acotados. Antiguamente, estamos hablando del semestre pasado o años anteriores, los cursos duraban 45 minutos por 2. Cada bloque dura 45 minutos y son 2 bloques. Y ahora se redujeron a 35 por salud mental. Entonces sí se comprimió contenido, pero aún así hay cosas, ejemplo, como las identidades de estas proposiciones, que son universales y uno lo considera como estudio ya personal, que es bueno que lo practiquen. Yo doy ciertos casos nomás, pero si tienen dudas, es bueno que me las pregunten y las abordamos en la siguiente clase. Pero es bueno que ustedes también la practiquen. Ya habíamos visto estos diagramas que están acá. Y ahora hablamos sobre el conjunto potencia. El conjunto potencia es sumamente importante que lo conozcan, porque habitualmente después lo van a ver de esta forma. ¿A qué se refiere el conjunto potencia? Que si tenemos un conjunto A con cierta cantidad de elementos, ejemplo el 1, el 2 y el 3,
es la generación de todos los conjuntos posibles con esos tres elementos. ¿Qué quiere decir? El conjunto potencia puede ser primero el conjunto A, también va a estar el conjunto 1, 2, porque puedo generar el conjunto 1, 2, puedo generar al 2, 3, puedo generar al 1, 3. Entonces podría generar a esos conjuntos también. Aquí voy a poner. Son todos los conjuntos que yo puedo generar con esos elementos. El 2, 3. El 1 también es un conjunto. El 2 también es un conjunto. El 3 por sí solo también es un conjunto. Y el vacío también es un conjunto. Es un subconjunto. Por eso dice que el conjunto potencia va a ser cualquier conjunto que llamemos B, que pertenezca como subconjunto al universo, pero también es un subconjunto de A. En palabras muy simples, son todos los subconjuntos que podemos generar en A. Esto es lo importante. ¿Ya? Entonces los elementos de PA son los conjuntos. Vamos a buscar un ejemplo. Hay aquí una observación bien importante. ¿Ya? El conjunto de la potencia nunca va a ser vacío. Por si acaso, no puede ser que no haya un conjunto. Como mínimo está el vacío. ¿Ya? Tiene el conjunto A por defecto y también tiene el vacío. Por lo tanto, el conjunto potencia por lo menos tiene dos elementos. El mismo conjunto y el vacío. Imaginemos este. Si nosotros decimos que el conjunto es A, el conjunto potencia va a ser el A. Va a ser vacío. Y esos dos, no hay más. No podemos generar otro conjunto. El AD va a ser A, va a ser vacío. Siempre recuérdense, el mismo conjunto y el vacío ya están por defecto. Tenemos el conjunto del elemento A y el conjunto B. Tenemos 4 subconjuntos. Y si el A fuese vacío, por defecto va a ser el vacío. Decir que es el A y el vacío no tiene sentido, es el mismo. ¿Ya? Y ciertos teoremas también que se podrían aplicar. Entonces, tenemos los conjuntos, que son ordenamientos de ciertos elementos que tienen alguna propiedad en común. Estos conjuntos tienen cierto, pues, además de ser individuales, que tienen elementos, los podemos distinguir, podemos nombrar, podemos decir que A es un conjunto que tiene elementos que pertenecen a la A y que cumplen una cierta propiedad. Vamos a poner como ejemplo que es real. Entonces, el A tiene un nombre, el conjunto tiene nombres, tienen elementos y tienen que cumplir una cierta regla. Ese es el orden normal de los conjuntos, así se describe un conjunto. Cuando tenemos más de un conjunto, tenemos el conjunto A y B, estos conjuntos interactúan entre sí. ¿Cómo interactúan? Por medio de la unión, la intersección, la diferencia. Y hay que saber esas propiedades. ¿A qué se refiere? Que los elementos van a jugar entre sí. Si se unen, todos van a permanecer a un conjunto más grande, el de la unión. Si se intersectan, solamente los que se comparten en común. Y también vimos el caso de la diferencia. Y ahora último, hablamos también de que los conjuntos también tienen esta propiedad de determinar el PA, que es simplemente el conjunto potencia. ¿Qué va a hacer? Es referirse a todas las combinaciones de subconjuntos que se pueden crear. Es como los típicos juegos cuando uno ve, no sé, cuando uno dice ¿cuántos triángulos ves? Es como eso, es como dentro de un conjunto grande cuántos subconjuntos puedes crear. Entonces, ese como es ver por medio de diagrama, observar y fijarse o por elementos, ver cuántos podemos generar. ¿Ya? Entonces, es el de la potencia. Recuerden que si tienen dudas, pueden preguntar en cualquier momento para que no se les olvide la pregunta. Y así puede seguir avanzando. Ahora,
También podemos hablar del producto cartesiano. Cuando nosotros hablamos de producto cartesiano, lo estamos refiriendo en cierta medida a productos de conjuntos. ¿Qué quiere decir? Vamos a agregar una hoja para hablar de este producto cartesiano. Y es que nosotros entendemos que tenemos un conjunto A y un conjunto B. El A puede tener, vamos a poner 2 elementos, y el B tiene 3 elementos. Fíjense que en el detalle que puse yo acá, este es el nombre y es el nombre, pero comparten elementos en común. A y B, si yo quiero hacer correctamente el diagrama, esto es una buena duda que me pregunté cómo hacer los diagramas, tienen que primero hacer un cuadrado para distinguir el universo, ponerle U de elementos totales, y a ese universo dibujar el conjunto, un conjunto. Yo les recomiendo que dibujen simplemente un conjunto, uno de los dos, y los elementos 1 y 2. Y al dibujar el segundo conjunto se tienen que primero fijar si comparten elementos en común. Entonces va a haber una intersección y dibujar el B. Y el último elemento si no pertenece o los que no pertenecen. Y ahí yo tengo el diagrama. ¿Ya? Ahora, eso era para hacer el diagrama, era una nota aparte. Cuando nosotros hacemos el producto cartesiano, lo que vamos a hacer es simplemente tomar un elemento de un cierto conjunto y multiplicarlo por los otros elementos. Y después tomar otro elemento y multiplicarlo de nuevo por los otros elementos del otro conjunto. Y así sucesivamente hasta hacer todas las multiplicaciones posibles. Pero acá el orden importa. Si nosotros decimos A cruz B, este es un producto de conjunto, el producto cartesiano, lo escribimos con una cruz. El orden lo está diciendo cuál es el primer elemento, a qué conjunto pertenece y por cuál conjunto lo vamos a multiplicar. ¿Por qué es tan importante el orden? Porque no es recíproco. AB no es lo mismo que B por A. Veamos con este ejemplo de estos dos conjuntos, el AB que escribí ahí. Si yo multiplico el AB, voy a obtener, no es una multiplicación de producto por si acaso, no es 1 por 3. Es 1 y se escribe coma 3. Porque son elementos. Acuérdense que los conjuntos pueden ser otras cosas, además puede tener otra información, no necesariamente son números que tenemos que multiplicar o sumar. Entonces el producto cartesiano va a ser simplemente el 1 por el 3, el 1 por el 1, el 1 y el 2, que sería la línea roja. Multiplique el 1 y el 3, el 1 con el 1 en forma cartesiana y el 1, 2. Y también, voy a poner punto y coma, punto y coma, punto y coma. Tengo los otros elementos. El 2, 3, el 2, 1 y el 2, 2. Que son la parte del azul. El segundo elemento del primer conjunto. Esto es el producto cartesiano A cruz B. Son 6 elementos de esa forma. Pero el B cruz A me va a dar como resultado al revés, me va a dar, y voy a borrar las líneas porque son muchas líneas, voy a tomar otro color. Primero el 3. El 3 va a multiplicar al 1 y al 2. Entonces el 3 va a ser el 3, 1 y el 3, 2. Después voy a usar el 1. El 1 multiplica el 1 y multiplica el 2. El 1, 1 y el 1, 2. Y por último, el 2, 1 y el 2, 2. Y si se dan cuenta, no son iguales los conjuntos. No tienen los mismos elementos. Puede ser que tengan elementos en común. El 1, 1. ¿Ya? Pero, y el 1, 2. Pero los demás elementos no son iguales. Entonces no son el mismo conjunto. No es la misma multiplicación. Y ese es el detalle que lo invita a entender el producto cartesiano. El producto cartesiano, siempre que escribamos el A cruz B, se refiere a un par de elementos, donde el primer elemento pertenece al primer conjunto, y el segundo elemento I pertenece al segundo conjunto, en ese orden.
y entender que la cruz B no es lo mismo que el B cruz A. Y como ya no son igual, no es conmutativo, ya tampoco sirven los demás axiomas. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve en cierta medida esta representación de los productos? Porque a un conjunto A podremos llamar a todos los elementos que pertenecen al A, que son todos los números reales, R, y a otro conjunto B también podemos decir que son elementos, vamos a llamarlo I, para no repetir la letra, que pertenecen a B, y que el I son números reales, y podemos representar los Y y los X en un plano. Estamos abriendo la ventana, por decirlo de alguna manera, a la introducción a lo que es el plano cartesiano. Y el plano cartesiano se genera por estos productos cartesianos. Cada punto en el plano cartesiano es un conjunto de valores de X e Y, como elemento del producto cartesiano entre dos subconjuntos, de números reales o naturales o enteros, dependiendo del conjunto del plano cartesiano. Entonces, podremos representar ahora este conjunto de elementos, representar este como un diagrama, y es lo que nosotros entendemos como el plano de los reales, el plano cartesiano, R cruz R. Fíjense, cuando ahora ustedes vean esto, van a entender lo que significa. Que cuando estamos en matemática más avanzada, uno habla del R cruz R o el R cuadrado, se refiere al producto cartesiano entre dos conjuntos, que cada uno de estos conjuntos son los números reales, y que la representación en el diagrama es el plano cartesiano. Y podemos representar la multiplicación de los elementos. Como estamos diciendo, todos los reales por todos los reales es todo el plano. Todos los puntos posibles del plano. También hay otros conjuntos que son más acotados y también los podemos representar. Entonces, cuando los dicen, o cuando ya en otro curso lo digan, representemos gráficamente en el plano R2, lo estamos refiriendo al plano cartesiano, y lo dicen, busque todos los puntos que cumplan esto, el XY, busque todas las coordenadas XY de la multiplicación, acuérdense, R cruz R, del conjunto XY, que cumplan que X más Y me dé menor que 1. Y tenemos que hacer ese diagrama, cuando lo dicen grafique. Entonces, voy a agregar una hoja. Ahí. Que lo están pidiendo, es que tenemos que entender que hay un conjunto R de todos los reales y hay otro conjunto R, que es un R1, R2 le podríamos decir, de XY, y podríamos representarlo en un plano. Y lo están pidiendo, lo voy a poner con rojo, que dibujemos otro conjunto, que vamos a usar el primer caso, ¿cuál era? Este de acá. Vamos a escribirlo acá, el X más Y menor o igual que 1. Entonces, lo que lo están pidiendo es un conjunto de los puntos X, Y, tal que el X más Y sea menor o igual que 1. Y a eso le podemos llamar, no sé, lo que queramos, gráfico 1. Entonces, de todos los puntos que hay en el plano, yo solamente quiero dibujar los que pertenecen a este conjunto. ¿Qué conjunto quieren que cumplir? Elementos que el X más Y sea igual a 1. Entonces va a haber un punto por acá, que va a ser el 1, 0, porque 1 más 0 me da 1. Va también a estar el 0, 1, porque el 0, 1 también me da 1. Y fíjense que el 0, 1 y el 1, 0 no son lo mismo. El orden XY no es lo mismo que YX. Y si yo dibujo todos los puntos que pertenecen a, que cumplen esa idea, voy a tener una línea. Basta con que prueben, que consideren, hagan. Lo primero más básico que uno hace es un bosquejo. ¿Qué significa un bosquejo? Que
toma valores al azar de X, puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, son reales, entonces puede ser cualquier número. Y el Y, tengo que buscar el Y que cumpla lo que quiero, que el X más Y me dé por lo menos 1 o menor que 1. Entonces estoy buscando primero los que sean iguales, el 1. Entonces, si este vale 0, este tiene que ser 1, este es 0, este tiene que ser menos 1, este tiene que ser menos 2, este tiene que ser 2 y este tiene que ser 3. Y dibujo esos puntos. Y ahora los que son menores me voy a dar cuenta después que es toda esta zona que está acá. ¿Ven? Entonces ahora entendemos eso. Si hacemos el segundo, vamos a obtener otra línea. La voy a dibujar de azul. Y me están diciendo que la suma me dé mayor que menos 1. Entonces, como la suma tiene que ser mayor a menos 1, ahí uno con la práctica se da cuenta que esta línea que está acá es una línea recta. Después el tercero, yo lo invito a que hagan el tercero y el cuarto, que hagan estas tablas. Si no saben, pueden hacer un bosquejo perfectamente. Y les va a dar estas líneas que están acá. Y al final, la unión de esos 4 elementos es todo esto, ese cuadradito. Como anécdota, acá dice que estos cuatro conjuntos de elementos, también se puede representar con un solo conjunto que el del valor absoluto. No lo voy a detallar muy ahora, porque vamos a retomar después nuevamente la que es el valor absoluto. No tiene mucho sentido, por si acaso, estamos hablando de conjunto y les meto el valor absoluto. Mentalmente, sí puede ser que muchos de ustedes manejan el concepto de valor absoluto, pero no pega todavía. Después sí es como una introducción, es como, miren, fíjense que podemos dibujar esto, pero no se asusten que después vamos a retomar lo que es el valor absoluto, ¿ya? Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar, y recuerden también que las clases son grabadas, que entonces cualquier duda que tengan la pueden volver a ver ustedes cuando estimen conveniente, ¿ya? Ahora, antes de continuar, déjeme ver. Que se me había olvidado algo. Ya, no, estamos bien. Que está viendo el tiempo y eso. Entonces, ahora tenemos que entender, tenemos estos conjuntos. Hablamos sobre la interacción de los conjuntos, cómo trabajan entre ellos por medio de la unión e intercepción. Hablamos de la potencia y del producto cartesiano. Y ahora lo damos cuenta que por este producto cartesiano podemos generar lo que entendíamos como el plano cartesiano. Elementos de dos conjuntos, X y, que son, en este caso pueden ser reales, y la representación de cómo trabajar con ellos, ¿ya? Ahora, también vamos a hablar sobre la cardinalidad, ¿ya? Para eso necesitamos entender que nuevamente estamos en los conjuntos y que vamos a necesitar un conjunto A, ¿ya? Y tenemos que darnos cuenta que este conjunto tiene una cierta cantidad de elementos, ¿ya? Y los vamos a referir al número de elementos que lo forman. ¿Cuál es la cantidad de elementos que representan a este conjunto? Y eso es la cardinalidad, ¿ya? Por eso, fíjense acá, también lo vamos a denotar de esta forma. Si yo tengo un conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4, lo primero que lo están diciendo es que en este conjunto A tiene ciertos elementos, pero cuando hablamos de cardinalidad lo tenemos que denotar así, o también lo pueden denotar así, y fíjense automáticamente este símbolo me está diciendo el número de elementos, me está diciendo enumere la cantidad de elementos, que sería en este caso 4, así a simple vista. Después vamos a darnos cuenta de otras cosas, pero leyendo línea por línea lo están diciendo que tenemos que denotar este conjunto. Esto lo vamos a llamar cardinalidad y es el número de elementos que lo forman. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuáles son los elementos que conforman un conjunto? Ya habíamos hablado hartas veces de eso, ¿ya? Que hay que fijarse muy bien en los elementos. ¿El vacío es un elemento? ¿O es parte del conjunto? ¿Qué es el vacío? Y ahí entra la duda. Si usted aclara esta duda súper bien,
no se van a encontrar con ningún, ya entendieron realmente lo que era el vacío. Pero si aún así tienen duda con eso, si yo les pregunto, ¿el vacío es un elemento que hay que considerar en la cardinalidad? Ahí está la duda, y ahí es la que tienen que ustedes entender muy bien. ¿Qué pasa con ese vacío? Está diciendo elementos del conjunto. No los subconjuntos, los conjuntos que se pueden generar, son los elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, aquí dice, si no existe un número natural que corresponda al número de elementos del conjunto A, diremos que el conjunto tiene infinitos elementos. Si el número, la cantidad de elementos que tiene, no lo puedo anotar simplemente con un número natural, ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, y son muchos que no los puedo contar, te están diciendo que ya uno lo considera infinito. Cuando son conjuntos que están denotados no numéricamente, no en contracción, sino están extendidos. Acuérdense, ejemplo, esto. Nosotros teníamos el conjunto A y el conjunto A es el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero también podríamos decir que yo no escribí los demás y era simplemente solo elementos que pertenecen a tal que pertenecen a los naturales. Entonces, como en el segundo caso estoy diciendo realmente todos los números, que son los naturales, es infinito. Porque son infinitos números naturales. Mientras que si fuese acotado, digo exactamente el número de cardinalidad. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo. Si el A es vacío, ¿qué pasa? Si el A fuese vacío, no es un elemento. Entonces tiene cardinalidad 0. Porque el vacío no es un número. La gente confunde todavía el vacío con el 0. Y ya nos damos cuenta que no es un elemento. ¿Ya? Son cosas distintas. Si el A fuese A, B, C, si el conjunto tuviera 3 elementos, A, B, C minúscula, entonces la cardinalidad sería 3. ¿Ya? Si A fuese el conjunto, fíjense, de los números que pertenecen a los números naturales, incluyendo el 0, ese 0 que está ahí incluye esos los números cardinales, pero que sean menores de 32 o menores iguales que 32, entonces la cardinalidad es 33. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan del 1 al 32, tienen 32 elementos, pero tienen que incluir el 0, porque ahí está. No son números naturales. El n es el conjunto de los naturales. El NO, el de los cardinales, que agrega el 0 como punto de referencia. ¿Ya? Y el Z, así si el A fuese un conjunto de todos los números enteros, entonces es infinito, porque son infinitos números enteros. ¿Ya? Y ahí, nuevamente, una nueva proposición. A esta se las voy a dejar como tarea, la vamos a discutir ya en la próxima clase, algunas de estas proposiciones, para que ustedes las puedan trabajar. Vamos a dejar por lo menos hasta acá. Vamos a retomar esto ya la próxima clase, que es mañana si no me equivoco, y era simplemente eso, y hacer algunas definiciones, pero me gustaría que repasaran lo que estamos conversando, que vayan paso a paso, por lo menos en la tarde o ya un poco, vuelvan a ver el video y vuelvan a repasar, para que las dudas que tengan, la próxima clase me las digan, y así automáticamente las vamos avanzando, ¿ya? Que no acumulen la duda, porque después se les van a acumular muchas, puede ser. Está bien que pregunten también por correo, pero yo le aconsejo, a mí me da igual, por si acaso, si quieren me escriban por correo, no hay ningún problema, para dar alguna sugerencia, pero también primero hagan la instancia de la clase. Ejemplo, nosotros tenemos clase los lunes, martes, miércoles y jueves. Si el jueves tienen duda, ahí mándenme un correo, porque no los vamos a ver hasta el próximo lunes. Pero si tienen una duda el día lunes, esperen a la clase del día martes, porque si no voy a recibir muchos correos. Yo alrededor diariamente recibo unos 15, 17. Se me pierden, así nunca se me van a perder, pero son hartos correos. Sobre todo cuando son fechas de prueba y cosas por el estilo, son muchos. Entonces, si es una duda muy urgente, sí, escríbala. Pero si no es tan urgente, guárdenla ahí en una hoja y la pregunta en la siguiente clase. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces lo estaríamos viendo, ya la clase está terminando.
y lo estaríamos viendo ya mañana para continuar. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien, cuídense y recuerden que es todo grabado y después las pueden ver. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profesor, que esté muy bien. Chao, muchas gracias.